Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto una vez más estar con ustedes por este medio, continuar el vínculo espiritual que nos une, que sea pues por medios digitales, esperando pues que por un lado hayan tenido una muy agradable semana, que si fue posible tener algún poquito de días libres pues que los pudieran aprovechar y bueno, esperando de igual forma que ya en este reiniciar de la rutina pues estemos con motivación, con la fortaleza de saber que somos hijos de Dios y que todas las áreas de nuestra vida son guiadas por el soberano que nos ama de forma pues incomparable. Recordemos que estamos en Primera de Pedro, capítulo 4 y pues retomando lo último que vimos la semana pasada en el versículo bueno, estuvimos viendo algunos aspectos anteriores. Desde el versículo 3 veíamos de que como el estilo de vida del creyente, pues efectivamente debe notarse que hay una diferencia, debe haber una distinción en cuanto al día a día, ¿verdad? Definitivamente tiene que haber un cambio, una notoria diferencia entre el estilo de vida de un creyente en cuanto con respecto a los inconversos, ¿verdad? Eh, Que bueno, vivimos en un mundo que pretende lo contrario, pretende que nosotros, pues, nuestra fe se vaya dilucidando, o sea, como que se vaya perdiendo impacto. Y, este, pues, la tendencia a ello ocurre justamente porque, como hablábamos, el mundo siempre va a rechazar lo que se oponga a él. Por eso fue que Jesús murió. Y como hemos estudiado aquí en esta carta, pues también nosotros estamos ah, expuestos a lo mismo, ya que si somos representantes suyos, si somos pues sus seguidores, sus discípulos, y el anhelo en nuestros corazones y la obra del Espíritu es hacernos a la imagen de Él, pues inevitablemente va a implicar que va a haber ese mismo de trato. Y eso lo veíamos en el versículo 4 cuando nos dice Pedro, para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje. Y la consecuencia es, y por eso los ultrajan. Em, Como hemos dicho, pues hay que tener presente que esto prácticamente es inevitable. Siempre va a haber alguna clase de rechazo, de crítica, cuestionamiento y marginación, porque lastimosamente es la realidad de este mundo, ¿verdad? Ahora, teniendo presente esto, pues el hecho de que siempre va a haber un trato injusto hacia los creyentes, que efectivamente viven acorde a su fe y acorde a su convicción en Cristo. Sabiendo esto, pues digamos que Pedro nos da un consuelo en el versículo 5 que a pesar de que nos van a ultrajar, o sea, van a hablar mal de nosotros, nos van a blasfemar, van a injuriar más bien, van a blasfemar del Dios que nosotros creemos, pero él sí quiere hacer ver, Pedro nos hace ver, que todo esto no va por decirlo así, no se van a salir con la suya. Dice el versículo 5, primera de Pedro 4, versículo 5. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, bueno, Pedro nos dice aquí algo que no es nuevo, ¿verdad? O sea, él no es algo que él esté inventando, es algo que es muy atestiguado, incluso del Antiguo Testamento. Podemos ver cuántas veces, pues, Dios actuó eh, ejecutó, llevó a cabo su juicio sobre aquellos que se opusieron a él, especialmente pues a los enemigos del pueblo de Dios, en su momento Israel, y en el Nuevo Testamento pues es algo que continúa, se afirma que efectivamente Dios va a recompensar a cada uno conforme
pues a sus obras. Entonces no es algo novedoso, pero sí es algo que, especialmente en lo que estaban viviendo esos primeros lectores de Pedro, era algo muy consolador, porque posiblemente estaban en un punto en el que no veían pues alguna clase de justicia, sobre todo considerando que quienes se supone, a quienes Dios estableció para hacer justicia, ser los ejecutores de la justicia en este mundo, pues lastimosamente eran los que más, los que estaban participando en la justicia, que era el Imperio Romano y de todos los gobernadores, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a unirse a la persecución hacia los creyentes, hacia la iglesia, no había dónde ampararse, ¿verdad? Entonces, era muy consolador, debería ser un gran consuelo. Por ejemplo, Apocalipsis tiene este tema bastante, eh, o sea, recalca mucho este tema de que independientemente de lo que sufran, en primer lugar, como hemos visto, la escritura en ningún momento asegura que no va a haber sufrimiento, pero a la misma vez sí asegura que va a haber una retribución. Incluso, si no mal recuerdo, es en el capítulo 6 de Apocalipsis que todos los que están debajo del altar, todos los que han muerto, han sido martirizados por su fe, todos ellos pues le dicen a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no castigarás a los injustos? Y así en parafraseando, él les dice, llegará el momento. Y el libro de Apocalipsis, pues efectivamente después va relatando cómo Dios va a ejecutar un juicio o ya lo ejecutó, dependiendo de las interpretaciones que haya del libro. Pero siempre está ese tema a lo largo de toda la escritura. Dios es justo. Lo que pasa es que Él actúa a su manera, a su tiempo, en su sabiduría infinita, que nosotros pues no tenemos la capacidad de conocer lo que está en sus pensamientos. Pero lo que se espera de nosotros es que haya confianza en que Él va a ejecutar juicio contra todos aquellos que de alguna forma hicieron sufrir, torturaron, angustiaron a los creyentes. Eh, Podemos mencionar un ejemplo aquí del Nuevo Testamento. Vamos a ver en Segunda Tesalonicenses 1. Se los voy a compartir aquí visualmente. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Dice que Dios les dijo, más bien Pablo escribe, delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren, lo mismo que a nosotros. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán en el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces vean que aquí habla con toda certeza, Pablo habla del momento en que Dios va a recompensar, va a castigar a aquellos que, como decía, dice el versículo 6, aquellos que los hicieron sufrir a ustedes. Entonces, ¿cuál es el recordatorio? Que todos los que se hacen sufrir, los que maltratan, los injustos hacia los hijos de Dios, van a recibir su castigo. También otro texto importante en este tema está en Romanos 12, y ya les digo el versículo. Aquí está el versículo 19, que hablando pues del mismo tema, Pablo dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. En el Reino Valero del 60 dice que ascuas de fuego montaremos sobre su cabeza. Una forma, pues, este, una ilustración de cómo entender esto, ¿verdad? Que básicamente, pues, es hacerle ver a esa persona que no estamos reaccionando como esperaría. No permitamos que nos venza el mal, dice el 21. Es mejor vencer al mal con el bien. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque, como decía, sea el contexto de los primeros lectores de esta carta o sea nosotros, siempre va a haber injusticia, siempre va a haber alguna clase de maltrato, alguna clase de sufrimiento por el hecho de no ser parte de este mundo, por el hecho de vivir acorde a una realidad superior a esta terrenal, ¿verdad? Que él es el reino de los cielos. El ser diferente a este mundo, el ser aparte de este mundo, inevitablemente va a traer sufrimiento. Pero ¿cuál es la postura que deberíamos tener ante ello? Sencillamente, nosotros debemos entender y asimilar el hecho de que no vivimos, de que la justicia no está en nuestras manos, de que no vivimos para ejecutar justicia por nuestra cuenta. No nos corresponde a nosotros ejecutar, sí, establecer justicia, que es lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? No busquemos vengarnos, porque al final de cuentas nosotros somos seres limitados que viendo dos escenarios, el escenario más pues complicado sería, por ejemplo, lo que vivían en ese primer siglo y lo que hay creyentes actualmente que están sufriendo, persecución, eh, son arrestados, muchos incluso mueren a causa de su fe. Y ya de por sí no hay forma en la que puedan establecer justicia. Es importante ver que hay sectores sociales que promueven tomar la justicia en las manos, vengarse, desquitarse por sí mismos, ¿verdad? Pero eso va totalmente en contra del mensaje de Jesús. Recordemos que en el Sermón del Monte él dijo, si tu enemigo te golpea en una mejilla, ponle la otra. Si te pide caminar una milla, camina dos. En esencia, ¿qué está diciendo? No se la desquite usted, no le corresponde a usted. Por supuesto, ahí el gran reto es porque esto es un choque contra el ego propio, ya que efectivamente uno en su ego lo que piensa es, me está ofendiendo, me está ridiculizando, me está menospreciando, pues tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Detrás del desquite está eso. Más allá del dolor, más allá del sufrimiento, está el hecho de que alguien está menospreciándome, está denigrándome y yo no lo puedo permitir. Veamos que Jesús, quien definitivamente no vivió por su ego, no se le subió el ego, incluso en la cruz, cuando parecía que era más humillado, más denigrado, él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya antes hemos visto que Pedro utiliza el ejemplo de Jesús en este sentido, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como Jesús mismo dijo, pues, ¿por qué le vamos a temer a los que pueden matar el cuerpo? Al único que hay que temer es aquel que puede, pues, mandarnos alma, cuerpo y espíritu enteros al infierno. En el sentido, digo esto, en el sentido de que Él está muy por encima de cualquier persona, de cualquier organización, de cualquier sistema. No hay absolutamente nada que le pase por encima a Él. Por tanto, antes de pretender hacer justicia por nuestra propia cuenta, algo que de por sí va a ser muy limitado, si lo vemos en el otro escenario de que en el día a día, que no sé, nosotros queramos, porque hay un compañero de trabajo que se burla de nosotros, o hay un familiar un cercano que se burla de nuestra fe,
y tratar de convencerlo, decirle, no, no me trate así, porque mire, es muy difícil que tomen conciencia de ello, ¿verdad? Porque también están en su postura de egocéntrica de que quieren ridiculizar al que es diferente, al que no piensa igual que ellos, al que no sigue el mismo desenfreno, como leímos ahí en Pedro, ¿verdad? Entonces, en lugar de la tendencia a buscar justicia por nuestra cuenta, hay que dejársela a aquel que, sobre todo, nos decía Tesalonicenses, mira Tesalonicenses que acabamos de leer, aquel que puede ejecutar justicia de una manera absoluta, definitiva, aquel que, permítame para buscar de nuevo la cita, dice que aquel que entre llamas de fuego, darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en realidad lo que están haciendo estas personas cuando nos hacen sufrir a causa de nuestra fe, en realidad no es a nosotros a quienes están ofendiendo, lo que están queriendo ridiculizar o maltratar o denigrar, lo que están haciendo es ofendiendo el Evangelio de Cristo. Nosotros siendo un reflejo de ese Evangelio, pues ellos a nosotros es que nos atacan, pero a quien se están oponiendo es el Evangelio, es a Cristo. Por tanto, Él es el que va a ejecutar juicio. Dice que es un castigo de destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Esa clase de castigo ninguno de nosotros puede darlo, ¿verdad? A ese nivel. Y como leímos ahí en Romanos, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos puede dar la capacidad de poder efectivamente entregarle la causa al Señor? ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacerlo? Porque seamos claros, es muy difícil de verdad decir, esta persona me está humillando, está queriendo humillar, está queriendo denigrar. Bueno, se lo va a encargar el Señor. Habrá momentos de personas que sea más sencillo, pero habrá otras que de verdad estén tocando fibras muy sensibles de nosotros. Ahí es donde es tan necesario recordar y confiar, por sobre todo, de que, en primer lugar, nadie se va a escapar del juicio de Dios, ni uno solo va a escaparse de la verdadera justicia. Y segundo lugar, que Dios todo eso lo tiene muy presente. Es difícil en el momento, sobre todo en escenarios tan difíciles como el estar siendo torturados y perseguidos. Hay momentos que hacen muy difícil el hecho de que nosotros podamos confiar en el Señor, ¿verdad? Pero ahí es donde está nuestra confianza en que Él es superior, en que Él es poderoso, en que Él tiene una potestad por encima de la nuestra. Y eso es lo que necesitamos nosotros, pues, practicar esa confianza en Él, confiar de que efectivamente Él no nos está abandonando, Él no nos está dejando nuestra suerte, Él no está, pues, haciéndose de la vista gorda por lo que estamos viviendo a causa de nuestra fe. Confiar de que efectivamente Él es justo, Él es sabio, Él es bueno, Él nos ama con un amor eterno y que Él conoce nuestra causa. Y si no ejecuta su juicio sobre esas personas ahora, pero en algún momento lo va a hacer. Porque sí, de que va a haber un castigo definitivo, pues eso queda más que atestiguado con los textos que estamos viendo y otros más, ¿verdad? Está atestiguado de que ellos
de que va a haber un día en que Dios a cada uno le va a castigar según lo que decidió. Si decidió vivir por su cuenta o si decidió entregar su vida a Cristo. Eso es algo innegable, eso es algo inevitable. Ahora, es posible que Dios actúe en esas personas en, mientras estamos en esta vida. Es posible que Dios, puede ser que los castigue, pero al final de cuentas, digamos que el mayor deseo de que sean castigados, creo que el mayor deseo que podríamos tener por ellos es que reflexionen y que se arrepientan de su mal camino, ¿verdad? Porque, volviendo a lo que decía Pablo, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? A nosotros no nos corresponde estarles deseando el mal o estarle diciendo al Señor, bueno, Señor, yo no voy a ejecutar venganza, pero castígalo, hazle, como decían Juan y Jacobo, haz que descienda fuego del cielo sobre esa persona, que es bastante difícil a veces, no desearlo, ¿verdad? Por la clase de persona o situación en la que estemos. Pero, ¿fue el espíritu de Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús en una situación así? Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? No abrió su boca para defenderse, no abrió su boca para atacar a nadie. Él, siendo soberano y siendo el juez absoluto, no se defendió. Como decía, incluso en la cruz, más bien pide a Dios por los que están haciendo eso, porque no saben lo que hacen, o sea, ni siquiera son conscientes de la condición en la que está su corazón, por la cual están haciendo lo que están haciendo. Entonces nosotros, de la misma manera, dice Pablo, si nuestro enemigo tiene hambre, pues démosle de comer, y si tiene sed, démosle de beber, porque así, más bien, en primer lugar, será quizás el mejor testimonio de fe que jamás podríamos dar. Y en segundo lugar, porque la persona va a darse cuenta de que hay algo diferente y se va a ver a sí mismo, o idealmente. Esta misma idea la menciona Jesús en el Sermón del Monte. Ya les digo a dónde está. Ajá, capítulo 5, Mateo capítulo 5, lo que antes les estaba citando, que oíste es que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, al que le dieron la mejilla derecha, ponle la otra. El que quiere quitarte la túnica, dale la capa. Que quiere ponerte a caminar una milla, camina con el dos. Luego, cuando dice amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los persiguen. ¿Para qué? Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como su Padre está en los cielos es perfecto. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Puesto que nosotros no somos superiores a Dios y puesto que a Él es el que le pertenece todo juicio, nosotros no debemos de actuar diferente a Él, asumir una potestad que ni Él mismo ejerce, porque Él, nuestro Dios, nuestro Padre, pudiendo hacer llover únicamente sobre los justos y que no le llueva a los injustos, aún así hace llover sobre todos. A todos les hace llegar el alimento y el sustento. Teniendo la total potestad de hacer esa diferencia, Él no lo hace.
Entonces, ¿con qué derecho lo vamos a hacer nosotros? Si queremos ser un reflejo del Padre que está en los cielos, tiene que haber una diferencia. Es lo que venimos hablando en Primera de Pedro, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia en la forma en la que respondemos. No se trata solo de tratar bien a los que nos tratan bien, sino también tratar bien a los que nos tratan mal. Si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, ese ejemplo de Jesús tiene que ser inspirador para mí. El justo por los injustos, Él muriendo por mí que soy injusto. Ya solo eso que me hace recordar que aquella persona que es injusta, que está delante de mí, en realidad no, yo no soy mejor que esa persona. Somos igual personas injustas. La diferencia es que a mí ya Jesús me redimió. Ese pobre hombre, esa pobre mujer, no ha sido redimido por Cristo. Entonces, en lugar de odio, de rencor y de buscar desquitármela, más bien voy a tener compasión por esa alma, porque es un alma perdida, es un alma vacía, es un alma que no ha conectado con el Creador y por tanto no sabe, no tiene forma de entender lo que realmente necesita en su vida. Ven, tener presente eso hace posible que nosotros podamos responder como el Padre, porque el Padre al final de cuentas no está viendo al malhechor, no está viendo al asesino, al violador, está viendo un corazón que está perdido en el pecado. Claro, en su gracia Él está proveyendo oportunidades de salvación a todas las personas. Ahí es donde se muestra su gracia. Pero si la persona acaba su vida o regresa a Jesús y aún así decide por sí mismo no a agarrarse de la cuerda que Dios le está tirando, bueno, ya ahí Dios no va a perdonar más porque Él ya dio una oportunidad. Por gracia está brindándolo, pero llegará un momento en que ya no haya más oportunidades. Por la gracia de Dios, Él nos hizo llegar y nosotros por su gracia también reaccionamos y aceptamos que necesitábamos salvación. Entonces, ven, ese ejercicio de que en medio del sufrimiento, el trato injusto, poder ver a la persona, primero verme a mí y ver a esa persona y decir, bueno, esa persona sí, su comportamiento no es el adecuado, pero quizás yo estando en esa posición haría lo mismo porque yo no soy mejor que ella. Y lo único que hace diferencia entre esa persona y yo es que yo ya recibí la justificación en Cristo y el Espíritu Santo en mí. Entonces, pues la voy a ver con compasión y voy a poder incluso orar por esa persona. Y ahí estamos haciendo diferencia. Y si esa persona nota ese comportamiento, no es que lo hagamos para que lo note, es que se nota, aunque uno no lo quiera, no lo pretenda notarse. Y si hacemos así, entonces estamos siendo un reflejo de nuestro Señor Jesús y entonces estamos haciendo lo que nos corresponde en medio del trato injusto. Bueno, creo que podemos dejar el tema por ahí. Espero pues se haya aclarado bastante. Espero que se haya comprendido y sobre todo pues animándonos y motivándonos. Creo que es un tema importante para el día a día, sobre todo si estamos en situaciones que efectivamente tengan que ver con esta clase de trato injusto. Bueno, siempre miremos la cruz, miremos a Jesús, mirémonos a nosotros y entonces asumamos la actitud que Él tuvo. Oremos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, una vez más, y porque a través de ella reflexionamos en cuanto a la gracia y el amor incomparable que nos has mostrado, y a la misma vez también nosotros poder ver a los que nos rodean con esa misma necesidad y con ese mismo anhelo de sus almas de volver a ti.
Te pedimos por todos los inconversos que nos rodean para que tú les hagas ver que en ti es donde se encuentra lo que tanto anhelan sus corazones. A nosotros, pues ayúdanos a ser un reflejo de Jesús, que no olvidemos nunca que Él es el mayor ejemplo de amor y gracia y nosotros poder reflejarlo a Él. Te agradecemos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Muy buenas noches y bendiciones.